Aleluya. Pero mira, aparte de este buzo tengo otro regalo más. ¿Sí? A ver, ok. Pero préstame atención. Regálame 20 minutos. Voy a ser breve y después empezamos con los regalos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Vamos, niños, nos acomodamos ahí. Ahí. Les prometo que sí les voy a hacer. Gracias, reina. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, bro. Gracias. Ya te lo doy. Gracias por los detalles. Denme un rato. Quiero hacerles una pregunta a las personas que están aquí presentes. Vamos a hablar un poquito acerca de algo muy importante, pero quiero que hagamos silencio, si no, no puedo continuar. ¿Sabes? Tengo una palabra esta noche para muchos de ustedes, pero tienen que prestar mucha atención. Mucho fuerzas, Kikin Kunawa. Sé que aquí hay personas que hayan venido porque necesitan una ayuda de la Fundación Caminos de Fe. Están otras personas porque aman a Dios. Otras personas vinieron aquí porque tienen un problema. Otras personas vinieron a este evento porque son cristianos. Y también hay otras 2 que 3 personas que están aquí porque son fanáticos también, ¿verdad? ¿Sí? Y otros vinieron porque sus padres, sus mamás se les obligaron a venir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, pero por la razón que hayas venido a este evento, prometo que este evento, si tú prestas mucha atención, te va a cambiar por completo la vida. ¿Sí? Solo quiero que te imagines por un segundo, ¿qué pasaría si Dios se acerca a tu vida y te dice: voy a cumplir todos tus deseos, todos tus caprichos, voy a cumplir todos los anhelos de tu corazón? Imagínate por un segundo, si Dios viene y te dice: oye, hijo, voy a cumplir todos y cada uno de tus deseos. Wow, ¿no? Imagínate que el Todopoderoso, el que controla el universo entero, ¿sí? El universo entero, el que controla el sol, las galaxias, el que controla cada una de las esferas, todo, viene y te dice: hijo, hija, puedo cumplir todos tus deseos. ¿Qué tú harías? Wow, ¿no? Y quiero contarte una historia acerca de un hombre que escuchó la voz de Dios. Este hombre se llama Abraham, ¿sí? Abraham era un amigo íntimo de Dios, ¿sí? O sea, solamente imagínate por un segundo cómo sería ser amigo íntimo del creador de todo el universo, amigo íntimo. Y la pregunta mía, leyendo la historia de Abraham, yo me pregunto: ¿qué hizo Abraham para ser amigo íntimo de Dios? ¿Qué crees tú que hizo Abraham? Obedecer. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más crees que hizo Abraham? Tener fe en Dios. ¿Qué más crees que hizo Abraham? Ser fiel. Mira, préstame mucha atención. Yo busqué, indagué acerca qué es lo que a Dios le agrada para ser amigo íntimo. Y eso es la cosa que me llevó a la conclusión de que Abraham era amigo íntimo de Dios. Era que Abraham era un completo adorador, ¿sí? En la Biblia
describe que Abraham era creador, ¿sí?, de altares, ¿sí? Abraham preparaba muchos altares para Dios, ¿sí? Y esos altares eran momentos donde Abraham construía altares, y dentro de esos altares Abraham se dedicaba a adorar a Dios, ¿sí? Un altar es un lugar donde tú puedes adorar a Dios en la intimidad. Y Abraham construyó algunos de estos altares para Dios. Quiero decirte que la clave para ser amigo íntimo de Dios es la adoración, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros diremos: Johnny, yo sí soy un adorador. De hecho, todas las personas que estamos aquí, cristianos, no cristianos, los fanáticos que vinieron, las personas que les obligaron a venir a este evento, todos y cada una de las personas que estamos aquí somos unos adoradores, ¿sí? Todos. La pregunta mía es: nosotros nacimos siendo adoradores. En nuestras venas corre la adoración. O sea, a nosotros nos sale muy natural adorar, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta ver los partidos de fútbol? A todos. Y cuando vamos a ver un partido de fútbol, ¿cómo lo hacemos? Esas expresiones, ¿qué?, de adoración. Cuando vemos a Messi meter un gol, decimos: ¡wow! Expresión de adoradores. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un partido de fútbol de nuestro equipo favorito, digamos del Aucas, del Barcelona, y nosotros somos unos completos adoradores, ¿verdad? ¿Quién no adora a su equipo? Imagínate, ¿cuántos de nosotros vemos a una Karol G, ¿sí? Vemos un TikTok de ella, le vemos haciendo un baile, y decimos: wow, yo soy fanática de Karol G. Yo sé que aquí hay muchas personas que ven a un ídolo y lo adoran, ¿verdad? Puede ser que un Cristiano Ronaldo, un Daddy Yankee, puede ser un Bad Bunny. Muchos de nosotros tenemos expresiones de adoración hacia el ídolo que tenemos dentro de nuestro corazón, ¿sí? La pregunta que quiero que entiendas es que todos los que estamos aquí somos unos adoradores. Pero la pregunta más especial que quiero hacerte yo: ¿adorador de qué o de quién? Puedes decir: Johnny, yo soy un adorador de Dios. Yo adoro a Dios. Pero, ¿qué es adoración para ti? ¿Qué es adoración para ti? Muchas veces nosotros creemos que adoración es bailar, danzar, hacerle música cristiana a Dios. Muchas veces creemos y estamos bien convencidos que eso es la adoración que nosotros le tenemos que hacer a Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que eso es adoración? ¿Cuántos de nosotros creemos que adorar a Dios es bailar, danzar, hacerle música? ¿Cuántas veces creemos que eso es adoración? Creemos que eso es adoración, ¿verdad? Siempre vivimos convencidos que nosotros eso es adoración, ¿sí? Quiero explicarte algo. Que a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí?, empezamos a adorar más las cosas creadas que al Creador. Sucesivamente vamos creando, el humano va creando muchas cosas en este caminar de los años, y a los años, las personas empezamos a adorar más a las cosas creadas que al mismo Creador. Si me regalan silencio los niños de aquí, por favor. Como por ejemplo, ¿cuáles son las cosas creadas que tú adoras? Tú me vas a decirme: Johnny, yo adoro más a Dios que cualquier cosa. Yo te voy a ponerte 3 cosas. ¿Me regalan una silla, por favor? ¿Una silla? ¿Me prestan una sillita?
quiero llevarte a un lugar donde nunca has recorrido. Quiero llevarte al trono de tu adoración. Para saber qué es lo que tú adoras. Para saber qué es lo que tú adoras, tienes que ir precisamente al trono de tu corazón. ¿Hay alguien que está sentado aquí? Que tú haces absolutamente todo, absolutamente todo lo que esta persona, este ídolo que está sentado en el trono de tu corazón, haces absolutamente todo para complacer lo que este ídolo de tu corazón te dice que hagas. ¿Y cómo saber? Vamos a poner tres cosas fundamentales del hombre. Los tres tesoros más importantes del hombre. ¿Cuáles crees que son los tesoros más importantes del hombre? Primero, dinero. Quiero que descubras, quiero que tú sigas el rastro, ¿sí?, de tu tesoro. Quiero que sigas el rastro de tu tesoro. ¿Qué es lo que más? Tesoro número 1, dinero. ¿Qué es lo que más tú le inviertes? ¿Qué es lo que más le inviertes? ¿Qué es en lo que más gastas dinero? ¿Qué es en lo que más gastas dinero? ¿Qué es lo que haces con el dinero? Si tú haces una lista de todo lo que tú inviertes de tu dinero, de tu sueldo, te va a llevar directamente a lo que tú inviertes más. ¿Qué es lo que más inviertes tú? Puede ser que tengas una novia tóxica, ¿no? Y que esa novia tóxica te diga, mi amor, yo necesito esto, yo necesito aquello. Y estamos rindiéndole toda la obediencia a esa mujer. ¿Alguien? Si revisa su agenda, si lo que más gasta es en las citas, en los regalos, en los detalles, sigue las pisadas y te va a llegar al trono de la persona que está sentado en tu corazón. Y te aseguro que si tú sigues las pisadas, no está Jesús ahí. Si tú sigues detalladamente, si el tesoro más importante para el humano es el dinero, quiero que investigues en la profundidad de tu corazón a qué le inviertes la mayoría de tu dinero. ¿Qué es lo que más le inviertes? Puede ser que una persona que en el trono de su corazón esté un vicio y todo su dinero lo invierte en el prostíbulo, en la bebida, en los amigos. Las pisadas no mienten. Sigue el rastro a qué le inviertes la mayoría de tu dinero. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Porque imagínate, si en el trono de tu corazón estará sentado Jesús, la mayoría de tu dinero le invirtieras en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Si aquí en el trono de tu corazón estuviese sentado Jesús, en el trono de tu corazón, la mayoría de tu dinero le invirtieras en las cosas de Jesús. ¿Y cuáles son las cosas de Jesús? Una Biblia, estar en el culto, aportar en la iglesia, servir, bendecir al prójimo, ayudar a otra persona. ¿Sí? Si en el trono de tu corazón estuviese sentado Jesús, la mayoría de tus ingresos estaría sentado Jesús. Número 2. ¿Qué crees que es? ¿No? El segundo punto más importante para el humano, ¿sabes qué es? Tiempo. Porque el humano no le invierte tiempo a cualquier cosa. El humano le invierte tiempo a lo que esté sentado en el trono de su corazón. Algo importante, algo de valor, algo que sea único, algo que el humano ame, que esté sentado en el trono de su corazón. Y te aseguro que la mayoría de tu tiempo no lo inviertes a Jesús. La mayoría de tu tiempo no lo inviertes a Jesús. Mira, puede ser que el máximo
el máximo tiempo le inviertes a un ídolo que no sabías que es ídolo, pero es ídolo. Regálame un celular. ¿Qué es lo primero que tocas al despertar? ¿Qué es lo primero que tocas al despertar? ¿Qué es lo último que tocas al dormir? Este aparatito, ¿sabes qué te causa? Mini paro cardíacos. Vas caminando por la calle y sientes que este aparatito no está en tu bolsillo. ¿Verdad que sí? Sí. Y la mayoría de tu tiempo, ¿sabes a qué le inviertes? Y navega y ¡boom! Se te aparece una prédica de 12 minutos y dices, uy, qué largo. ¿Verdad que sí? Yo quiero preguntarte, ¿qué es? Sigue el rastro de las pisadas. ¿Qué es lo que más le inviertes tiempo? ¿A qué le inviertes la mayoría de tu tiempo? ¿Cuál es el ídolo que está sentado en el trono de tu corazón? O puede ser también que tengas una novia tóxica por ahí, o un novio alcohólico, marihuanero, al que pases todo el tiempo pensando en él y digas, chuta, es que mi novio, es que tengo que buscar ayuda, es que mi chico, es que aquello, y pasas la mayoría de tu tiempo pensando ¿en quién? En el novio marihuanero. Y le inviertes la mayoría de tu tiempo pensando en Él, porque Él está sentado en el trono de tu corazón. Mira, ¿tiene sentido? Tiene sentido, porque si tú sigues el rastro de las pisadas de todo lo que tú haces con tu tiempo, la mayoría de tu tiempo no le inviertes a Jesús. Y si Jesús no está siendo invertido con los 3 tesoros importantes, con los 2 tesoros que hemos hablado hasta ahorita, dinero y tiempo, estás adorando más al que está sentado en el trono de tu corazón. Tercer punto muy importante, y el final. El primero fue dinero, el segundo fue tiempo, y el tercero, ¿sabes qué es? Esfuerzo. Solo para las cosas importantes del humano se esfuerza por conseguirlo. Ahora, ¿qué es tan importante para ti? ¿Qué es tan importante para ti? ¿Qué es lo más valioso? ¿Sí? Que tú dices, ¡ay! Si no lo tengo, me muero. Y tengo que conseguirlo, tiene que estar conmigo, tengo que esforzarme. ¿Qué es lo más valioso que necesitas en tu vida para vivir? ¿Qué es lo que más te esfuerzas? Los adultos están como pensando mucho, ¿no? Porque a veces sabes que es un ídolo, hasta un propio trabajo. Y estás pensativo en el trabajo, estás pensando en la empresa, pensando en cómo superar la empresa, pensando en cómo obtener que la empresa no se caiga. Y estás piensa y esforzándote al 100% para que tu empresa esté siempre en el lugar donde tú quieres que esté. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Con estos 3 puntos, quiero que descubras a qué le inviertes la mayoría de tu dinero, la mayoría de tu tiempo y la mayoría de tu esfuerzo. Y ahí está sentado tu ídolo. Porque ustedes no le van a invertir a cualquier cosa, solamente lo van a invertir a aquello que ustedes aman.
Porque los humanos adoramos a algo que tiene valor en nuestra vida. Los niños, los padres, ayúdenme con el silencio, si no, no les voy a regalar nada, chicos. ¿Los adultos me están comprendiendo lo que trato de decir? ¿Sí? Ok. Mira, quiero que entiendas algo, que adoración es algo más profundo que sucede dentro de nuestros corazones. ¿Sí? Adoración no es cantar y bailar y danzar, es algo más profundo. Algo más profundo que sucede aquí adentro en nuestros corazones. ¿Sí? Y para eso quiero llevarte a la parte más, pero más profunda. ¿Sí? Ahora, esto que está sentado ahí es lo que gobierna tu vida. Las tres cosas a las cuales tú le inviertes, el tiempo, el dinero y tu esfuerzo, es lo que gobierna tu vida. ¿Ya pudieron adivinar ustedes cuál es su ídolo? ¿Sí? Esta charla es muy diferente de las demás, chicos. ¿Sí? Porque quiero que... Diego. Porque esta noche yo quiero que rompamos, ¿sí?, ese ídolo. Ahora, las personas adultas, ¿qué es lo que puedes perder? Y tú digas, yo no lo puedo perder, si lo pierdo me muero. ¿Qué es? Yo te voy a compartir algo. Yo tenía un ídolo en mi corazón y te voy a compartir algo. Ese ídolo, para mí, verás, los ídolos no se presentan como una amenaza. Los ídolos no se presentan pensando que, ay, tengo un ídolo y no. Los ídolos es algo que tú adoras, amas y anhelas. ¿Sí? Los ídolos muchas veces no es algo malo. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no queremos soltar ese ídolo porque pensamos que no es malo. Yo tenía una novia que yo amaba con lo más profundo de mi corazón. ¿Sí? Y adivina quién me quitó esa novia. ¿Ah? ¿Ustedes no han tenido una novia que les ha quitado a alguien? ¿Ustedes no han tenido algo valioso en su vida y han venido y se lo han quitado? El mejor amigo. Ok. Volvamos a la historia de Abraham. Abraham tuvo un llamado de Dios. ¿Sí? Para entender la charla, y quiero que me prestes atención justamente en este lugar. ¿Sí? Ayúdame con el silencio. Abraham era amigo tan íntimo de Dios que un día Dios le dice, Abraham, voy a destruir una ciudad. Voy a destruir Sodoma. ¿Sí? Pero como Abraham era amigo tan íntimo de Dios, Dios dice, yo voy a destruir esa ciudad, pero voy a cubrir a Abraham, porque es mi amigo. Esa ciudad había violencia, había maldad, había prostitución, y esa maldad de esa ciudad subió arriba al cielo donde Dios, y Dios dijo, fuego divino con Sodoma. ¿Sí? Pero solamente iba a cubrir a alguien, a su amigo. Y mira, Abraham, como era tan amigo de Dios, empiezan a tener una tipo negociación ahí, ¿no? Que Abraham le dice, Dios, no puedes destruir a toda una ciudad. Si en esa ciudad hay 50 justos, ¿cómo vas a destruir a los 50 justos con todos los malvados? ¿Sí? Y bueno, empieza en una negociación hasta que llegan a reducir a 10 personas. ¿Sí? Tan amigo
tan amigo era Abraham de Dios, ¿sí?, que le concedió el deseo de su corazón. ¿Sabes cuál era el deseo de su corazón? Tener un hijo. Tener un hijo. Yo sé que tú tienes un anhelo en tu corazón, ¿verdad? Tu anhelo puede ser que tu hijo se sane. Eres una mujer estéril, no tienes cómo tener un hijo y el anhelo de tu corazón es tener un hijo. Puede ser que tu anhelo de tu corazón sea ese trabajo, ese carro, esa tienda, ese negocio, ¿sí? Muchos de ustedes deben tener un anhelo de su corazón que le están pidiéndole a Dios todos los días: Señor, cúmpleme el deseo de mi corazón. Y mira, ese anhelo de su corazón, Dios nos da una promesa con Abraham, que el deseo y el anhelo de su corazón se lo cumple. Chicos, ayúdame con el silencio, si no los niños tienen que retirarse más atrás. ¿Ya? Ahora mira, quiero darte esa promesa de Dios, que Dios va a cumplir todos tus anhelos, todo lo que tú tengas como anhelo en tu corazón. Ahora, tú me vas a decirme: Johnny, es imposible que Dios me dé el anhelo de que mi hijo se sane de la drogadicción. Johnny, es muy imposible que mi hijo se sane del alcoholismo. Johnny, es muy imposible que mi hija pueda volver a ver. Johnny, es muy imposible que mi hijo pueda sanar ese cáncer. Johnny, es muy imposible que Dios me dé el anhelo de mi corazón, que me devuelva a mi esposo o me dé la esposa anhelada. Es muy difícil. Mira, para Dios no hay nada imposible ni nada difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía una edad muy avanzada, sumamente avanzada, cuando Dios le dice que Él le va a dar un hijo, ¿sí? Su mujer, ¿sabes qué era la mujer de Abraham? Era estéril, no podía tener hijos. Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios era tan fiel, ¿sí?, que Dios le da el anhelo de su corazón. ¿Sabes cómo se ve a una persona cuando Dios le da el anhelo de su corazón? Feliz de la vida, saltando, danzando, porque Dios te dio el anhelo de su corazón. Imagínate que Dios se te asome y te diga: voy a cumplir todos tus deseos, y Dios te concede el deseo de tu corazón. ¿Cómo te pondrías tú? Abraham no podía tener hijos, y de pronto Dios le da a su hijo y nace Isaac. ¿Cómo es un padre? ¿Cómo es un padre? ¿Cómo es un padre? Imagínate, ¿cómo es un padre con un hijo? Feliz, ¿verdad? Y quiero recordarte una cosa. Abraham, ¿sabes por qué fue amigo de Dios? Porque la mayoría de su tiempo lo invertía ¿en qué? En adorar. La mayoría de su esfuerzo lo invertía ¿en qué? En adorar. La mayoría de todo su dinero lo invertía en hacer altares para Dios. Y de repente Dios le da algo bueno a Isaac. ¿Isaac era algo bueno o malo? Bueno. Y de repente le da algo bueno. Y Abraham empieza a amar algo creado. Empieza a amar más a Isaac que al Creador. Y Abraham empieza a amar más la bendición que el dador de las bendiciones. Y te voy a decir por qué. Cuando Dios le cumple ese anhelo, ¿sabes qué hace Abraham? Ven hijo, acompáñame, ¿sí? Les presento a mi Isaac. Él es Isaac. Imagínate un padre con mucha edad, que tenía como 100 años de edad y no podía tener hijos, y Dios le da el anhelo de tener a Isaac, algo bueno. Con cuánta ilusión me imagino que estaba Abraham con su hijo Isaac, jugando,
riendo, enseñándole las culturas, enseñándole muchas cosas, compartiendo, riendo, yendo a las montañas, enseñándole a cultivar la tierra, pasando la mayoría de ¿qué? De su tiempo, invirtiendo la mayoría de su esfuerzo en la crianza de su hijo, invirtiendo la mayoría de dinero ¿en quién? En su hijo. Pero de repente Abraham se olvidó una cosa, que tenemos un Dios celoso. ¿Sabes cuándo se convirtió Isaac en algo malo? Cuando Abraham empieza a invertir la mayoría de su tiempo, la mayoría de su dinero en algo bueno, pero se convirtió en un ídolo. Se sentó en el trono del corazón de él. Y aquí Dios nos dice una cosa: ese trono solo me pertenece a mí. Y aquí hay la mayoría de personas que adoramos más la bendición que el dador de las bendiciones. Y Dios esta noche, ¿sabes qué me dijo? Johnny, prepara a esta gente para que ese ídolo salga de ese corazón. Yo sé que tienes un ídolo bueno. Yo sé que tú oraste muchas veces para que Dios te dé ese carro anhelado. A ese carro anhelado que tú oraste, pediste, suplicaste, oraste a Dios muchas noches, le suplicaste por ese carro. Pero ese carro se convirtió en algo importante para ti. Ese carro, la mayoría de tu tiempo le inviertes a ese ídolo. Yo he visto personas que Dios les ha dado un carro, les ha bendecido, y pasan en la ventana viéndole el carro ahí. ¿Qué le cambio? ¿Qué le hago? Voy a ponerle unos aros nuevos. Voy a ponerle unas luces nuevas. Voy a modificarle algunas cosas. ¿Sí? ¿Quién se identifica? ¿Quién dice yo? ¿Sí? Sí. Algo bueno, pero nosotros lo convertimos en ídolo. De repente tú oras, pasas ahí orando, suplicando, diciendo: Dios, quiero mi ayuda idónea. Y pasas hora y hora orándole a Dios para que te dé tu ayuda idónea. Y de repente Dios te la da. Y empiezas a quitarle a Dios de ese lugar y le pones a tu novio marihuanero ahí. Y pasas la mayoría de tu tiempo pensando ¿en quién? En lo que estás sentado en el trono de tu corazón. Sí, tu novio fue algo bueno, pero tú lo convertiste en el centro de tu corazón. Muchas mujeres sueñan con su casa, con sus 4 paredes, y Dios les da esa casa. Y después empiezan a adorar más la bendición que el dador de las bendiciones. ¿Alguien me entiende aquí? Mira, no te asustes, porque esta noche Dios te va a pedir ese ídolo. ¿Qué pasó con Isaac? Ayúdame, acompáñame con el piano, Gaspar. Esta noche te vas a sorprender. Igual cuando yo leo la palabra de Dios, me sorprendo del Dios que para mí no es un Diosito. Para mí es un Dios de cuadrado. Y quiero que tú esta noche le conozcas a Dios que yo conozco. Hoy voy a presentar al Dios de Abraham.
nosotros amamos tanto nuestras bendiciones que Dios nos da. Este día, un día normal, como hoy, como este día hoy que tú estás amando tu bendición. Hoy Dios te va a recordar cuánto tú amas esa bendición. Dios le llamó y le dijo: ¡Abraham! ¿Me ayudan con los niños? Sí, con el silencio, por favor. ¿Sabes? Dios le llamó a Abraham, a su amigo íntimo. Yo sé que tú también tienes mucha comunicación con Dios. Yo sé que Dios también te ha escuchado a ti. Cuando yo diga Abraham, es tu nombre, ¿va? ¿Sí? Cuando yo diga Abraham, es tu nombre. Dios llama a Abraham. Abraham estaba jugando con su bendición, amando su bendición, entregando su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Y en eso Dios dice: ¡Abraham! ¡Abraham! Y le dice: aquí estoy, Señor, dime. Dirás que es una crueldad, pero Dios, tan celoso de algo bueno, tan celoso, ese es el Dios, tan celoso que le dice: dámelo. Dame lo que amas. Sí, en pocas palabras, Dios le pidió a lo que Abraham más amaba, y era Isaac. Dios le dice: dámelo como ofrenda. ¿Sabes qué le estaba pidiendo a Dios? Que mate a lo que él más amaba. Yo creo que Abraham, mirando a su hijo de esta edad, mirando a Isaac y diciendo: pero Dios, tú me lo diste. No sé si ustedes han estado en esa posición cuando Dios les pide algo que ustedes aman y ustedes no quieren entregar porque creen que es algo bueno para ustedes, pero Dios dice: Él está interviniendo entre la relación entre tú y yo, y dámelo. Y Dios le dice: dame a lo que amas como sacrificio. Abraham coge a su hijo, a lo que ama, camina y va llevando a una montaña. Y me imagino, ¿no?, que Isaac no sabía de lo que estaba pasando, y va llevando a lo que ama. Y mirando a su hijo, ¿crees que había esa contradicción en su corazón en entregar lo que ama, lo que anhela? ¿Y sabes qué hace Abraham? Las manos. Acuéstate ahí. ¿Sabes qué es lo duro? Preparar para entregar algo que amas a Dios. Ponte de pie. Imagínate
quiero que pongas ahí lo que está sentado aquí, en el trono de tu corazón. Y justamente eso es lo que Dios te está pidiéndote esta noche. Sí, lo que amas, lo que anhelas, lo que está aquí adentro, lo que crees que es bueno para ti, pero te está apartando y te está poniendo en el trono donde no debe estar. Algo que estás adorando más. Estás en el punto donde Abraham estaba, adorando más la bendición que el dador de las bendiciones. Y Dios te dice, dámelo. Dámelo. Tal vez sea esa relación en yugo desigual que tienes ahí y no quieres soltar y estás ahí diciendo, yo sé que mi amor lo va a hacer cambiar. Y Dios esta noche te dice, dámelo. Puede ser ese trabajo que te está desgastándote todo el tiempo y Dios te dice, dámelo. La prueba más grande de adoración es mirar cara a cara lo que amas. Y aunque no entiendas, decir, ¿sabes qué? No lo entiendo, pero ¿por qué, Dios? Yo sé que tu corazón está en una contradicción ahorita. Y tú dices, Dios, pero es algo bueno. Tú me diste a mi esposo. Tú me diste mi negocio. Tú me diste mi carro. Tú me diste esto. Pero estás amando más esa bendición que el dador de la bendición. Y esta noche tienes que sacrificar ese ídolo. ¿Qué pensabas? ¿Que un ídolo es solamente una imagen? ¿Qué pensaste? ¿Es que un ídolo solamente es una pared pintada con un santo? ¿Qué piensas? ¿Que un ídolo solamente es una estatua? ¿Tú piensas que un ídolo es un muñeco? No, es lo que amas, lo que está en el trono de tu corazón. Y hoy Dios te lo está diciendo. Oye, dámelo. La prueba más grande de esta noche es poner ahí lo que amas, lo que anhelas. Y decir, no lo entiendo. ¿Por qué me estás pidiendo esto, Señor? Sí, Dios te está pidiendo lo que está sentado en el trono de tu corazón. Esta noche tienes que sacrificar ese ídolo. ¿Sabes qué es? Es mirar cara a cara lo que amas, lo que anhelas, y ponerlo ahí. Eso sacrifica lo que amas. Es poner ahí aquello que no quieres poner. Es sacrificar aquello que no quieres sacrificar. ¿Sabes? La prueba más grande de adoración es el momento donde Dios te dice, dámelo. Y no sé si estás dispuesto a soltar. No sé si estás dispuesto a dárselo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a darle algo a Dios? Algo que amas, algo que está sentado aquí. Tal vez sea ese tipo de música que Dios no le gusta y tú estás dedicándote la mayoría de tu tiempo. Tal vez sea ese grupo de amigos que le estás invirtiendo la mayoría de tu tiempo. Tal vez sea esa pareja, ese negocio, algo. Y Dios te dice, dámelo. Tú sabes lo que Dios te está pidiéndote esta noche que sacrifiques. Tú sabes lo que Dios te está pidiéndote que asesines esta noche. Tú sabes lo que Dios te está pidiéndote esta noche. Puede ser esa página pornográfica.
Puede ser esa red social a la que le inviertes la mayoría de tu tiempo. Puede ser ese prostíbulo. Tú sabes que hay un ídolo sentado en tu corazón que Dios te dice, dámelo. Puede ser ese juego, esos videojuegos, ese teléfono, esa red social. Puede ser esa botella, ese bar. Y Dios te dice, dámelo. Abraham estuvo ahí frente a frente, viendo lo que ama y diciéndole, lo siento. Es ver lo que amas cara a cara y decir, ¿sabes qué? ¿Cuántos de ustedes dicen, mirando cara a cara lo que aman, lo que anhelan, y dicen que están dispuestos a sacrificar esta noche y decir, lo siento, ídolo, pero Dios es más importante para mí? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar, a amarrar a ese ídolo y ponerlo ahí y decirlo, lo siento, aunque te ame, aunque hayamos pasado tiempo juntos, lo siento, pero Dios, mi Dios, es más importante que tú? ¿Dónde están esas personas que esta noche van a pasar la prueba de adoración, donde vas a entregar lo que amas, lo que anhelas, y ponerlo ahí y decir, lo siento, pero mi Dios es más importante para mí? Mira, Dios me viene haciendo una pregunta estos días. Johnny, si yo te quitase tus redes sociales, Johnny, si yo te quitase la fundación, lo que llamas ministerio, Johnny, si yo te quitase la influencia que tienes, yo, tu Dios, ¿seguiría siendo importante para ti? Y cualquier persona te diría, Dios es más importante, pero hasta hoy estoy intentando responder esa pregunta con honestidad. ¿Sabes por qué? Porque es poner todo lo que amo, todo lo que anhelo en esta posición y decir, lo siento, pero mi Dios es más importante para mí. Cierra tus ojos por un segundo, por favor. Cierra tus ojos por un segundo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, vamos, cierra tus ojos. Y quiero que estés dispuesto ahí. Quiero que estés dispuesto a ver ese ídolo, lo que tienes en el trono de tu corazón. Eso que Dios ya durante esta hora que estamos hablando, Dios te está diciéndote y te está reclamándote, dámelo. Y tú sabes lo que Dios te está reclamando. Tú sabes lo que Dios te está reclamándote esta noche. Porque Dios sabe, y a Él no le puedes engañar, que estás invirtiendo la mayoría de tu tiempo en algo que no es Dios. Tienes un ídolo en el trono de Dios. Dios sabe que estás invirtiendo la mayoría de tu dinero en algo que no es Dios. Y Dios te está diciendo, dámelo. Dámelo esta noche. Y yo me veo ahí diciéndote a ti, pero Dios, ¿por qué a mí? Hoy Dios te dice, dame eso. Si hoy yo te quito, tú dices, sin eso no puedo vivir. Hoy Dios te dice, dámelo. Dame lo que amas. Dame ese ídolo. Despójalo de mi trono. Sácalo de ese lugar. Y esta noche
Está sucediendo una pelea en el trono de tu corazón. Hay una pelea grande en el trono de tu corazón esta noche, porque el verdadero dueño de ese trono está reclamando ese trono. Y Dios te dice: dame, quítalo a este ídolo de ahí. Y hoy Dios te va a quitar lo que amas. Vamos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, niños. Shh. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Porque hoy Dios te va a quitar, hoy Dios no te va a dar. Hoy Dios te va a quitar. Hoy Dios te va a quitar. Y quiero estar dispuesto a dárselo. Y si estoy en 1000 pedazos, sé porque no es el final. Hoy Dios está reclamando ese trono. En 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Amarra ese ídolo ahí que Alma tienes. mía, nunca dejes de adorar. Oh. Y si estoy en 1000 pedazos, sé Hoy Dios sabe tu corazón, cómo tú estás. Pero Dios te dice: alma mía, saca ese ídolo, hijo mío, sácalo de ahí. nunca dejes de adorar. Puedo cumplir todo lo que tú me dices, pero saca ese ídolo de ahí de tu corazón. Nunca dejes de adorar. ¿Cuántos están dispuestos a sacar ese ídolo? Entra en oración profunda. Entra en oración profunda. Porque no es el final. Haz un altar ahí donde tú estás. Haz un altar y empieza a adorar a Dios. Y dile: Dios, eres más importante para mí. Tú eres más importante para mí. Alma mía, nunca dejes de adorar. Ahí haz un altar. Vamos, haz un altar ahí y adórale a Dios y dile: Señor, Alma mía, tú nunca eres más dejes de importante para mí, adorar. Señor. Dios sabe que estás hecho pedazos ahí. Haz un altar y empieza a adorarle a Él. Haz un altar ahí y dile: Señor, no lo entiendo, Padre. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Pero tú eres más importante para mí, Señor. Te voy a entregar lo que me estás pidiendo, Señor, porque tú eres todo para mí. Si te duele, dile: Señor, me duele esto. Yo sé que Dios te dice: hija, yo sé que te duele, pero me duele más a mí ver cómo adoras a otros que a mí. Me duele ver cómo tú adoras más las bendiciones que el dador de las bendiciones. Yo soy un Dios celoso. Dámelo. 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 Y haz un altar ahí. Vamos, haz un altar ahí. Y adórale. Vamos, haz un altar ahí y adórale. Es el momento más hermoso que va a suceder aquí. Y empieza a adorarle. Algo va a pasar esta noche. Libera el trono de Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, Vamos, vamos, vamos ahí. Entra ahí, si entra ahí. decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. ¿Cuántos están dispuestos a entregar ese ídolo y amarle más a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esta noche ese altar que Dios está diciendo y reclamando esta noche? Hoy Dios está reclamando. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido,
hasta dejarme en el olvido. ¿Sería yo capaz de amarte igual? ¿Estás dispuesto a amar más a Dios que la bendición? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres sueño de mi existencia y yo te amo. Si amas a Dios, levanta tus manos profundo. Sin entenderlo, pero Si Dios yo es todo para te ti, amo. levanta la mano, vamos, Se levántala, trata levántala, de lo levántala. que me das. Y adóralo. Haz un altar ahí y adóralo. Cristo, yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Vamos, pelea ese trono, Te peléalo, amo peléalo porque y eres dáselo a Dios Dios. esta noche. Peléalo, peléalo, peléalo. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Te adoramos. Vamos, alza tus manos al cielo y donde tú estás. Si decidieras quitarme todo, e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, alza tus manos. Si decidieras no proveer Hasta por quien tú eres. Mushu fuerzas, Kikin Kunawa, Kikin Kunawa. te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios.